¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen esta tarde de viernes en una emisión más de la UNAM Responde. Seguimos como todos los días en este espacio universitario acercándonos a especialistas y a la comunidad universitaria que a su vez dan voz a distintos sectores y a distintas necesidades que se van presentando en la población. Por ejemplo, ¿cómo perciben los niños y los adolescentes su libertad? ¿Qué sucede con esta situación, con este sentido de identidad en edades muy tempranas? Esta tarde hablaremos sobre el primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, en el que participan distintas instancias de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad y de otras de nuestra universidad. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Además, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, tenemos nuestra dosis de humor y algunos otros reportajes que tienen que ver, por ejemplo, con la festividad del Día de Muertos, todavía para terminar esta semana. Y comenzamos, como todos los días, con un panorama de lo que ocurre en nuestro país. Sabemos que la situación económica es una preocupación que está ahí presente desde hace ya varios meses y recientemente el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que en México se vive una pobreza laboral, lo que significa que hay un reflejo en la baja de los salarios de los trabajadores mexicanos. Vamos a ver cuál es la situación en nuestro país de acuerdo a las voces de las autoridades. Quiero rendir un homenaje a todas y todos los policías que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, pero también a las policías y policías, hombres y mujeres, que por motivos del COVID han perdido sus vidas. Es precisamente la mortalidad. Continuamos con este incremento entre las dos últimas semanas graficadas de un más 13%, que para efectos de números representa una diferencia de 320 defunciones. COFEPRIS había autorizado hasta el momento 10 pruebas rápidas de anticuerpos, pero hemos destacado que la Secretaría de Salud, no obstante la autorización de COFEPRIS, que es parte de la Secretaría de Salud, autorizó su uso para entidades privadas, la Secretaría de Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas de anticuerpos. En cambio, la Secretaría de Salud sí recomienda las pruebas rápidas de antígenos, que serán próximamente utilizadas para la vigilancia epidemiológica de la epidemia de COVID en las distintas entidades federativas. Qué bien que me preguntaste si leí algo de que no va a haber aguinaldos para... Sí va a haber aguinaldos, o sea, sí va a haber aguinaldo para todos, todos. Solo los de mero arriba van a recibir menos aguinaldo, pero sí van a tener menos días, pues, y es voluntario además. Y esto tiene que ver con el fondo que se está reuniendo para lo del COVID. Hay días en los que la situación a nivel internacional se complica o se llena de noticias. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está proponiendo distintos tratamientos experimentales con el objetivo de que se apliquen en algunos países a donde la vacuna o cualquier vacuna que se desarrolle en primer término pues no llegue prontamente, y entonces esta será una alternativa. Al mismo tiempo que en países como Dinamarca y otras naciones se está anunciando que se sacrificarán alrededor de 17 millones de bisones, esto con el objetivo de combatir lo que parece ser una nueva cepa de coronavirus. Vamos a ver cómo se mueven las cifras y los números alrededor del mundo a raíz de COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que los efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud mental probablemente persistan después de que el virus sea controlado y el impacto sea mayor en nuestro bienestar colectivo mientras más se prolongue. Estados Unidos establece nuevo récord mundial de infecciones diarias con 123.085 nuevos contagios, la mayor cifra registrada en 24 horas. Suecia registra 4.697 nuevas infecciones, su cifra más alta desde que inició la pandemia. Japón reporta más de 1.000 casos en un día por primera vez desde agosto, sumando 1.054 nuevos contagios. Italia entra en un nuevo bloqueo nacional tras registrar un máximo de nuevos casos diarios de 35.505 contagios.
Francia informó nuevo récord de infecciones, con 58.046 nuevos casos diarios. El país anunció el endurecimiento de las medidas restrictivas. Alemania registra 21.506 nuevos casos, un nuevo récord de infecciones diarias. Dinamarca anuncia nuevas restricciones por coronavirus para 7 municipios, luego de que científicos identificaran un brote de una cepa mutada relacionada con los bisones. Rusia registra 20.582 nuevos casos en las últimas 24 horas, su mayor aumento diario desde que inició la pandemia. México suma 544 muertes y 5.549 casos en las últimas 24 horas, para una suma de 93.772 decesos y 949.197 contagios. Chile anunció un protocolo de apertura para recibir extranjeros a partir de las próximas semanas. El país suma 516.582 casos y 14.404 decesos. Alcaldías de El Salvador reportan 1.879 muertes por COVID-19, 88% más que las reconocidas oficialmente por el gobierno, de acuerdo con datos de medios locales. Y para comprender de forma más clara lo que sucede con todos estos números y cifras que se van moviendo minuto a minuto, no solo en México, sino en distintas partes del mundo, vamos enseguida con el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien esta tarde nos explica muy claramente lo que sucede con respecto a la letalidad y la relación que tiene con algunas enfermedades, padecimientos que ya son crónicos en países como México. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Hoy vamos a ver que la pandemia, como hemos comentado, no se contiene y sigue avanzando en todo el mundo. Pero, ¿de qué están falleciendo las personas en los diferentes países? En Estados Unidos, donde la pandemia va en primer lugar, vemos que aún así los fallecimientos por la COVID-19 ocupan el segundo lugar en ese país. En otros países, por ejemplo en Francia, que también está teniendo una ola muy grande de nuevos casos de coronavirus, los fallecimientos por la COVID-19 solo se encuentran en tercer lugar. Es decir, las personas mueren primero por enfermedades de las arterias coronarias o por Alzheimer. En otros países europeos como Alemania, y en muchos países de Asia, como Japón y China, la COVID-19 prácticamente no cuenta. El número de fallecimientos por la COVID-19 en esos países es muy pequeño. Sin embargo, en países como Brasil, la COVID-19 ya ocupa el primer lugar de fallecimientos. Y en México, igual, la COVID-19 es la principal causa de muerte en nuestro país. Casi da lo mismo tener enfermedades de las arterias o diabetes que la COVID-19. Y obviamente si se combinan, las probabilidades de fallecer son muy altas. Esto quiere decir que en México la COVID-19 es una enfermedad muy seria que puede llevar a consecuencias muy graves. No nos confiemos. La única forma de prevenirla por ahora es evitando las infecciones. Siga todas las recomendaciones y evite ser una nueva persona infectada. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor, y estamos listos nosotros para ir con nuestra entrevista de esta tarde, que se refiere al primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, que se llevará a cabo del 12 al 16 de noviembre. Están participando distintas instancias de nuestra universidad y pues estarán presentando, además de mesas de diálogo, también obras de teatro, talleres, así como conferencias que tienen como objetivo poner sobre la mesa temas relacionados con el respeto, la equidad y la no discriminación en estos sectores
sectores de la población. Esta tarde vamos a conocer sobre este programa y también sobre las realidades a las que se enfrentan los niños y adolescentes de nuestro país, con dos caras conocidas de este programa que vemos semana a semana. Ellas son, en primer término, saludo a la maestra Anel Pérez, quien es directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, también es maestra en Historia de México y académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Anel, un gusto que estés aquí con nosotros hoy en vivo y en directo, no como lo haces generalmente todos los lunes con los libros y las recomendaciones. ¿Cómo te va? Encantada y feliz de estar en mi queridísima TV UNAM con ustedes. Exactamente, además con el programa que ya tenías, que es este Observatorio Cotidiano, eres parte de esta televisora. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y también saludo a otra cara conocida. Ella es Sandra Lorenzano, doctora, directora también de Cultura de la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad, además de narradora, poeta y ensayista. Sandra, también un gusto saludarte en vivo y en directo, también en esta que es tu pantalla. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Rosa. Pues también muy feliz, por supuesto, de platicar aquí contigo y con la querida audiencia de TV UNAM y, por supuesto, compartiendo este espacio con Anel, con quien nos unen largas complicidades dentro del campo de la cultura universitaria. Así que muy contenta, gracias. Pues gracias a ambas por estar aquí con nosotros, además para poner sobre la mesa temas sensibles y me parece que importantes, ya que se trata de la primera vez que se lleva a cabo este primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, y lo primero que quiero preguntarles es ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son los intereses que llevan a las autoridades y a los participantes a realizar este encuentro? Comenzamos con Anel. Como quieran, claro que sí. Bueno, pues como saben, durante el mes de noviembre, digamos que noviembre es el mes del género y las violencias, y es el día, el 25, que se celebra o se trata de hacer un freno a las violencias de género. Y en ese marco nos parecía fundamental hablar de una población que históricamente, y no solo en este país, sino en gran parte del mundo, es absolutamente marginado y discriminado. Me refiero desde luego a las mujeres y hombres trans y todas las personas que transitan entre una identidad sexogenérica y otra, pero particularmente ahora en un tema muy delicado en materia jurídica, pero también en materia de derechos humanos, que son las infancias y las adolescencias y sus derechos a defender su identidad sexogenérica. Entonces nos pareció fundamental como universidad posicionarnos y manifestarnos y darle voz a las diferentes posiciones que hay en torno a este dificilísimo problema, delicadísimo, y darle dos enfoques. Uno, que lo dirá Sandra seguramente, desde una coordinación que en la universidad se ha posicionado fundamentalmente para defender los géneros y evitar la discriminación genérica. Y por otra parte, desde Cultura UNAM y en particular desde la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura con la Cátedra José Emilio Pacheco, hablar de los vínculos que hay en la lectura, la escritura y el fenómeno literario alrededor del ejercicio de las personas trans. Es decir, de cómo la cultura acoge, cobija, da palabras, da herramientas culturales para poder decir las palabras trans, transgenérica, transexual, transvesti, y desde luego también redefinirlas en las difíciles palabras infancias y adolescencias, y esto con y en colaboración con la Cátedra Rosario Castellanos, que se dedica justamente a pensar el género, y la Nelson Mandela de Derechos Humanos, con la suma de teatro, que ha sido una aportación increíble para poder también desde la dramaturgia hablar y dar foro a estas voces. Sí, de lo que se trata, o como lo vemos en el programa, pues es un tema que será abordado desde muy distintas perspectivas, pero antes de llegar a todos y cada uno de esos temas que estarán ahí sobre la mesa y a nuestro alcance a través de nuestras pantallas, Sandra, me gustaría que nos hablaras y que nos ayudaras a entender, porque quizá para muchas personas nos cuesta un poquito de trabajo entender exactamente a qué se refieren las infancias y las adolescencias libres y diversas. ¿Por qué la importancia y poner el énfasis, el acento en estos temas y en estos conceptos, Sandra? Sí, claro que sí, Rosa. Me parece muy atinada la pregunta porque en realidad naturalizamos y damos por supuestas realidades que no lo son tales. Es decir, imaginamos, creemos que vivimos en un mundo binario, en un mundo donde hay mujeres
y hay hombres, donde a las mujeres les gustan los hombres y tienen hijos con esos hombres, a los hombres les gustan las mujeres y normalmente forman una familia, tienen hijos con eso. Pero eso no existe. Esa es una construcción cultural e imaginaria. Entre el nacer con una identidad sexual o con otra, y además tener una orientación sexual, es decir, que te sientas acorde o no con el sexo que te han asignado al nacer, ahí hay toda una diferencia y todo un espectro que llamamos diversidades sexogenéricas. Seguimos pensando que el mundo es de las niñas vestidas de rosa, que juegan con muñecas y les gusta preparar el té para sus amiguitas. Y que los niños los vestimos de azul desde que nacen y les regalamos coches, pistolas, etcétera, etcétera. Con respecto a eso es que nos vamos a cuestionar, porque cada vez es más evidente que las identidades sexuales, las orientaciones sexuales, las opciones sexogenéricas son más diversas. Pero ¿qué pasa con esas orientaciones no binarias, esas orientaciones que se salen de una norma, entre comillas, sociocultural establecida, y cómo son recibidas por el resto de la sociedad? Sabemos, fíjense estos datos que son brutales, sabemos que más o menos la edad promedio a la que llega un latinoamericano o latinoamericana es de entre 77 y 78 años, más o menos, ¿no? Cambia un poquito según los países, pero por ahí vamos. Ustedes saben, Rosa, te lo pregunto porque realmente es un dato escalofriante. ¿Sabes cuál es el promedio de vida de una persona trans en nuestro continente? Es de 32 años. Es decir, son las personas más vulnerables y más atacadas en nuestras sociedades. Por eso es tan importante poner la lupa en dos elementos fundamentales, y eso es lo que busca nuestro encuentro. Por una parte, la importancia de la libertad en la elección y en la defensa de la propia opción que puedan hacer niñas, niños y adolescentes. Y por otra parte, poner el tema en la mesa de discusión universitaria, sabiendo que nuestra Universidad Nacional es la principal impulsora y creadora del pensamiento crítico en nuestro país, de manera tal que como sociedad podamos empezar a pensar caminos para hacer de estas infancias y adolescencias diversas, infancias y adolescencias que de verdad se sientan libres, seguras, respetadas y acogidas dentro de nuestra sociedad y comunidad. En este tema quisiera detenerme porque si bien con todo este planteamiento de las percepciones y de las realidades que se viven, pues nos acercas a un mundo justamente en el que estamos viviendo y que quizá no percibíamos hace mucho tiempo, vamos, que ha ido cambiando muy radicalmente con el paso de los años o del tiempo, y me parece de vital importancia ponerlo sobre la mesa, pero enfocándolo particularmente justamente en las edades tempranas. ¿Qué sucede con todo este concepto, con todos estos planteamientos en las cortas edades, Sandra? Mira, esta es una investigación en la que confluyen tanto las miradas sociológica, antropológica, biológica, todo lo que tiene que ver con la bioética y también con la evolución de las niñas, los niños y los adolescentes. Nos enfrentamos a gran cantidad de casos en nuestras sociedades de niñas o niños que no se sienten cómodos, que no se sienten a gusto, que no se sienten de verdad representados por esa identidad sexual
que se les ha asignado al nacer, que sienten algunos desde muy pequeñitos, que no es ese el cuerpo que le corresponde a su deseo, que quisieran tener un cuerpo diferente, que quisieran optar por una identidad diferente. Desde muy temprano hasta la pubertad, más o menos, es cuando vemos las distintas manifestaciones de esta ruptura con los patrones estereotipados que a estas niñas y niños se les ponen delante. Y ahí empiezan los conflictos con la familia en primer término y con la sociedad. Claro, es decir, es muy difícil, y ahí es donde se construye un acompañamiento muy fuerte, especialmente las mujeres, las madres, son las que más acompañan a estas infancias y adolescencias. De hecho, tendremos como invitada a una de las fundadoras de los grupos de madres de infancias y adolescencias trans, porque es necesario que estas niñas y niños estén acompañados, se sientan respetados, puedan tener el espacio social, el espacio familiar y el espacio mental para poder sentir con libertad. Sentir y decidir, además, que es justamente el objetivo. Permanente, exacto, sin enfrentarse a ninguna discriminación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Desde y con esto cierro, una transformación cultural que es fundamental. Sabemos la importancia de la cultura para sensibilizar y para transformar a nuestras sociedades, y una transformación al mismo tiempo legal, que ampare los derechos de las niñeces, como dicen unos de nuestros grupos, y las adolescencias trans, son derechos humanos. Eso es fundamental tenerlo claro. Son temas que evidentemente pues abarcan o tendrían que tocarse desde muy distintas instancias y a muy distintos niveles, desde las autoridades, desde las familias, desde la sociedad. Pero Anel, me gustaría que tú, con tu experiencia y con todas estas tareas que hacen cotidianamente desde, en este caso, de la Dirección de Cultura, pero también conociendo un poquito de tu formación y de tus intereses, de tus áreas de conocimiento, cómo hacer desde la academia, desde la literatura, desde las artes, tocar o comenzar a cambiar todas estas realidades para transformar y para atender todas estas necesidades que ya se están viviendo. Todas estas complejas situaciones y contextos que acaba de mencionar Sandra, y como bien lo dijo también ella misma, requieren de, por lo menos y en principio, dos caminos. Una transformación jurídica, es decir, la legalización, legalidad, todas las políticas médicas que hay que hacer al respecto, y otro camino que es la transformación cultural, una transformación social y cultural. ¿Qué tiene que ver con la literatura con eso? Todo, querida Rosa, todo, porque la literatura es ahí en donde el lenguaje nombra, donde las palabras tienen toda la carga significativa. Y, por ejemplo, en el caso de la literatura infantil y juvenil, que desde luego la vamos a abordar, es responsable, por decirlo de alguna manera, de la creación de estereotipos clarísimos. Niña, princesa, que se enamora de un príncipe que la salva, porque los hombres siempre cumplen todas las hazañas valientes, y las princesas, en agradecimiento, pues se casan y son felices para siempre en sus torres. No, esa literatura infantil ya no puede acceder a una realidad que grita una necesidad de cambio urgente. Entonces, la literatura, pero también desde luego el teatro, incluso el pensamiento de los derechos humanos aterriza en formas narrativas y se convierte la literatura en un lugar de rebeldía, de toma de acción, y leer y escribir a propósito de estos temas implica un activismo cultural. Eso estamos seguros, al menos en literatura, pero creo que Sandra está de acuerdo que así el resto del cine, todo lo que hace el MUAC a propósito de estos temas, la danza y la corporalidad, todos estos esquemas culturales aplican desde sus áreas una forma de hacer un activismo y de poner en práctica los derechos de estas infancias trans. Entonces, para aterrizar un poco en lo que vamos a tener, este encuentro importa porque da
voces disciplinarias y voces realmente a diferentes perspectivas que se conjuntan en una sola intención, que es, como lo dijo Sandra, visibilizar no solo la problemática, sino las soluciones posibles y las acciones posibles alrededor de las infancias y las juventudes trans. Es un tema que tiene que ver con la resistencia cultural, con muchas veces la resistencia de las propias familias también, a mirar a desmoralizar, ¿no? O sea, a quitarle el prejuicio moral a estas acciones, a acompañar y muchas veces a comenzar por informarnos cuál es el papel que nos toca como adultos, como maestros, como padres, como madres, como cualquier ciudadano que tendría que tener esta responsabilidad de acompañar o por lo menos entender cuál es la situación de las infancias trans. Hay algunos temas que a mí me encanta. Sandra, perdóname que diga el título de tu mesa, pero me parece fundamental para cerrar la idea que quiero decir, que es la manera en la que Diego Falconi, un abogado maravilloso que ha nombrado su conferencia, repensar la futuridad latinoamericana, y escucha esta frase, el poder de la niñez marica, tortillera y transvesti. O sea, estas palabras del niño mariquita, de la niña machorra, estas palabras justamente son las que queremos no solo quitar de la literatura y de las narrativas, sino de la realidad. Las realidades, sí, no. Vamos a hacer justamente una pausa. Qué bueno que te quedas con esto, porque vamos a regresar después de la pausa para abordar el programa completo y cómo es que está conformado, precisamente considerando pues todos estos conceptos y todas estas realidades que se viven, considerando conceptos como los estereotipos. Y me parece fundamental esto que nos dices, Anel, en el sentido de nombrar es este primer paso para conocer, para informarnos y para sensibilizarnos no solamente sobre pero hoy que estamos hablando sobre este tema, sobre las libertades de los niños y de los adolescentes en temas de identidad. Así es que regresaremos para seguir hablando de este tema. Y también regresamos porque después de la pausa tenemos nuestras recomendaciones culturales, tenemos humor y algunos otros reportajes. Quédense con nosotros aquí en La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde y estamos listos para platicarles sobre Amarte Arte Incluyente 2020. Se trata de una subasta en línea que se llevará a cabo en beneficio de la niñez con discapacidad, cáncer y autismo de nuestro país. A partir de hoy, 6 de noviembre, 200 obras que fueron donadas por distintos artistas para la Fundación Teletón se exponen en un catálogo virtual durante 22 días. Después de conocerlo, ustedes pueden adquirir alguna de estas piezas y al mismo tiempo contribuir para que estos niños y niñas que padecen, además de alguna discapacidad, cáncer o autismo, continúen con su tratamiento. Para conocer todos los detalles de esta iniciativa pueden ingresar al sitio www.subastasenmexico.com que está apareciendo en sus pantallas. Y seguimos ahora con las recomendaciones para prepararnos a vivir un fin de semana en contacto con Cultura UNAM en casa. El Festival Poesía en Voz Alta 2020 continúa y este fin de semana te invita a disfrutar la charla del mexicano Rodolfo Obregón, director de escena, crítico, editor, maestro de actuación y egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Interpretación en lengua de señas mexicana es una de las actividades para el segundo día de este encuentro, donde se escucharán también las voces de Juan José Gurrola, Clemente Padín y María Salgado. Para seguir celebrando nuestra tradición del Día de Muertos y también rendir homenaje a quienes han perdido la vida durante esta crisis sanitaria, el MUAC y el ALEF Festival de Arte y Ciencia inauguran la Arena Fuera del Reloj, memorial a las víctimas de COVID-19. Una obra ritual de Rafael Lozano Gemer para expresar la pérdida y la imposibilidad de luto y despedida en rituales funerarios de los familiares y amigos que han perdido a alguien por esta causa. Este altar compartido y adaptado en formato digital será puesto en marcha el 7 de noviembre desde la mega ofrenda virtual de la UNAM.
La lectura y la edición abren diferentes caminos en la creatividad, en los pensamientos y en la manera de vincularnos con los libros. A través del taller, yo había ponido aquí mi libro digital, otros caminos para pensar, crear y vincularnos con los libros digitales. Podrás acercarte a las diferentes posibilidades que nos dan los libros en formatos digitales y desarrollar proyectos de autopublicación. Esta actividad se lleva a cabo del 9 al 13 de noviembre y está dirigido al público en general. Hay algunas opciones para disfrutar y para planear nuestro fin de semana. Y vamos ahora con los chicos de Entrending, que en esta tarde nos hablan sobre las problemáticas a las que se enfrentan los panteones, estos espacios que son simbólicos para festejar a los muertos en nuestro país. En México ya no queda espacio para vivir, mucho menos para morir. Y es que a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los panteones del país ya no cuentan con lugar suficiente para darle cabida a los restos de las personas que han perdido la vida a raíz de la pandemia. Y es que a pesar de no ser un problema nuevo, la situación actual vino a acelerar una problemática que desde el 2013 ha sido tema de discusión. Y es que justo ese mismo año, autoridades y urbanistas advirtieron que solo en la Ciudad de México ya no había espacio suficiente para la construcción de nuevos cementerios, además de que su construcción requiere de una fuerte inversión. El problema se agudiza cuando se entra a un contexto nacional, cuando hay que enfrentar una situación que no solo atañe a la capital, sino también al norte y al sur del país. Solo en Hidalgo, en el Panteón Municipal de Pachuca, durante el mes de octubre del presente año, se dio a conocer que ya no había más espacio para sepulturas. Lo mismo se ha suscitado en estados como Guerrero, Nayarit, Veracruz y el Estado de México, en donde incluso se ha tenido que improvisar y expandir nuevos espacios para hacerle frente a las muertes ocasionadas por COVID-19, que desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria, hasta el día de hoy ya suman más de 80,000 decesos. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con un total de 118 panteones, de los cuales 83 son vecinales, 14 delegacionales, 5 generales y 2 históricos. Las sepulturas se han vuelto un calvario para las familias que van y vienen en búsqueda de espacios dentro de los camposantos existentes en México. Incluso, la búsqueda de espacios en otros estados se ha vuelto una opción. La muerte, como otras situaciones de la vida cotidiana, también pueden ser vistas con humor, por lo menos en nuestro país. Vamos a ver qué nos prepararon para esta tarde de viernes los chicos de No Memes. La UNAM responde, y te has preguntado, ¿y a la UNAM quién le responde sus dudas? Pues ella misma, ¿no? Bueno, en lo que averiguamos este asunto, vamos a tomar esta píldora tecnológica cortesía de No Memes. Seguiremos hablando sobre respeto, equidad y no discriminación a los niños y a las adolescencias en este concepto de diversidad. Aquí en la UNAM Responde, no se vayan después de la pausa.
Comenzamos este último bloque de la UNAM Responde con nuestros especialistas hablando sobre el primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, y retomamos nuestra conversación con la maestra Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y también con la doctora Sandra Lorenzano, directora de Cultura de la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad. Anel ya nos dio una probadita, un adelanto de cómo está conformado este programa, pero antes de entrar en materia me gustaría preguntarle a Sandra sobre estos conceptos que están, parecería muy familiarizados, que estamos familiarizados con ellos, pero en la vida real de los niños y de los adolescentes, por lo menos, no son una constante, que tiene que ver con inclusión, con identidad, con diversidad, con respeto, que están plasmados también en este programa. Por eso me gustaría que antes nos explicara sobre la importancia de visibilizar y de la necesidad de replantear estos conceptos de acuerdo a las realidades que vivimos. Muchísimas gracias, Rosa. Seguimos con el tema, entonces, diciendo algo que parece evidente, pero sobre lo que hacemos poca conciencia, y es que los prejuicios y los estereotipos lastiman a aquella persona que se siente diferente a una norma que tampoco creo que sea tan homogénea, pero quien está fuera la percibe como homogénea y se siente excluida, excluido, se siente lastimado, aún sin conocer esos términos. No hace falta conocerlos para sentirlos. Y este es un gran problema al que nos enfrentamos como sociedad. Y ese problema se vuelve más agudo, más grave, cuando consideramos un concepto fundamental del feminismo, que es la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ser una niña o adolescente trans es muy riesgoso, como lo dijimos, pero es más riesgoso si además eres pobre, si además eres migrante, si además vives en situación de calle, etcétera, etcétera. Estas distintas características, al cruzarse, forman un todo interseccional. De lo que se trata en nuestro encuentro es que podamos hacer un espacio de reconocimiento, de visibilización, que por una parte permita que las niñas, los niños y los adolescentes diversos, diversas, puedan encontrar herramientas en el mundo de la cultura que les permitan expresarse, que les permitan reconocerse, que les permitan entender que hay muchas personas como ellas y ellos, que no están solas y solos, aunque a veces se sientan así. Y por otra parte, nos va a permitir que nuestra comunidad universitaria se abra a estos temas. ¿Cómo? Escuchando a algunas y algunos de los principales especialistas, no solo de México, sino del continente. Tanto, yo pienso, por ejemplo, y si me permiten voy a mencionar algunas de las mesas y conferencias. Por ejemplo, iniciamos con la conferencia de la queridísima académica de la UNAM, doctora en Filosofía de la Ciencia, que es Siobhan Guerrero, que es una de nuestras académicas que ha puesto en escena el tema dentro de la comunidad universitaria, a partir de su propia experiencia de transitar de un género a otro, de una identidad sexual a otra, y a partir de hacerlo como estudiante y luego como académica de la universidad. Y por eso puede aportar tanto una conferencia de ella que tiene como nombre Infancia, Adolescencia y Diversidad Sexual, pero fíjense cómo sigue: entre los derechos y los pánicos morales. Estamos hablando de miedos, de miedo al rechazo, del miedo a la violencia, del miedo a la exclusión. En ese sentido, yo diría que este encuentro
tiene como objetivo principal, y seguramente Anel estará de acuerdo conmigo, en ayudar a que se pierda el miedo a ser diferente y el miedo de los demás a aceptar a alguien diferente. Y vamos a desbloquear esos miedos, a acabar con esos miedos a partir del conocimiento, a partir de entender qué les sucede a esas niñas, a esos niños y a esos adolescentes. No sé si Anel quiera seguir con el programa o me extiendo un poquito más. No quisiera acaparar la palabra. Vamos repartiéndolo un poquito, vamos a ver qué tiene que decirnos Anel con respecto. Precisamente eso les quería preguntar, cómo desde un programa artístico y cultural pueden tocarse todos estos temas que pueden ser tan complejos y que incluso tienen que ver con temas de legalidad y de derecho, como ya nos platicaron en el primer bloque de la entrevista. ¿Qué hacer desde la literatura? Pensando justo en los temas que ustedes deben pensar y deben pensar no solamente en cuanto a temas, sino a participantes, para que se estén poniendo al servicio de la sociedad. Anel. Pues mira, ya comenzó Sandra con Chauvin, que me parece importantísimo. No quisiera puntualizar cada una de ellas. Hay 4 conferencias magistrales, una de ellas justamente de Chauvin, otra de Chiqui González, una especialista abogada argentina en derechos de la familia. Me parece fundamental que la podamos escuchar. Ella va a platicar con Gina Caramillo, que por cierto, hemos de decir que ella ha sido una de las curadoras más importantes, junto con Imelda Martorell, también desde la titular de la Cátedra José Emilio Pacheco, a quienes desde luego les mandamos abrazos. Antes de seguir con con quiénes son los conferenciantes o los participantes en las 3 mesas de diálogo, me parece muy importante decir que vamos a tener una participación de lectoras que se llaman Voces Transparentes, coordinados por nuestro queridísimo Armando Trejo, que da un espacio, Rosa, a las voces de mujeres trans que deciden hacer de la narración oral, escénica, su propia biografía. Entonces vamos, y como bien lo decía Sandra, en esta educación o invitación a la comunidad universitaria para que se familiarice y pierda los miedos que dice Sandra con estas nuevas diversidades, me parece que simplemente el acto de escuchar los cuentos, que no necesariamente son biográficos, pero la mayoría de ellos sí, en narración oral propia de los testimonios que vamos a escuchar grabados, me parece fundamental. Esos van a estar ahí permanentemente en el canal de YouTube de la Cátedra Pacheco y también en estos días. Me parece fundamental. En estos 3 días vamos a tener conferencias, los talleres no lo hemos hablado, que me parece fundamental. Hay talleres que me parece que son una enorme oportunidad. Uno es de Nadia Ñu, que como bien decía Sandra, el tema de ser trans, pero ser marginal, además como migrante o desplazado, pues es una carga evidentemente mayor. Entonces ella está dando justamente un taller a este respecto. Hay otro taller en línea que se llama La literatura infantil y juvenil en la construcción de la propia identidad, con Monique Cepeda, alguien que desde la psicología puede aportar y hablar mucho de cómo hacer de la literatura infantil y juvenil una herramienta para poder hablar de estos temas. Hay muchísima información. Yo lo que les recomiendo es que se asomen a la Cátedra Pacheco, es donde está el programa general, y que vean qué de todo les acomoda, pero sobre todo escuchar las voces. Teatro, tenemos una lectura dramática, una obra de teatro, está Beautiful Julia, están Familias Monstruosas de Fernanda Tapia también. Entonces, el teatro, los derechos humanos, la cátedra, la unidad de género con Alejandra Haas, la cátedra Rosario Castellanos, literatura, la coordinación de género de la UNAM. Somos muchos hablando de un discurso que desde la UNAM tiene que ser contundente. La tolerancia, la apertura a la diversidad, la puesta en acción desde cultura y desde la coordinación de género a por lo menos dar voz, escuchar, dar lectura, dar escritura a todas las voces que quieran sumarse a este grito que exige la infancia y la juventud trans.
Anel, considerando todo esto que nos cuentas y a partir justamente del programa, me gustaría que nos platicaras si está pensado esta iniciativa que tiene como objetivo visibilizar todo aquello que no está plenamente aceptado, si está dirigido a algún sector de la población. Evidentemente es un tema que quizá todos tenemos ahí justamente pendiente y del que debemos aprender y en el que debemos reeducarnos de muchas maneras. ¿Está dirigido en particular a algún sector de la población, a los niños, quizá a las familias que están viviendo ya estas realidades, a los universitarios en general, a la ciudadanía? ¿Cómo está pensado este programa? Mira, originalmente yo te diría que está abierto especial o en particularmente destinado a las personas que desean acompañar a alguien en esta transformación, pero en realidad, Rosa, el compromiso de la UNAM es con toda la población. O sea, la universidad es la universidad de la nación, como dice su lema, y me parece que aquí el discurso es invitar a toda la población que quiera empaparse del tema, hacerse responsable, hacerse cargo y sobre todo tomar el riesgo de cambiar los estereotipos. Entonces está ahí la invitación abierta. Es evidentemente un asunto, esto de los niños y los adolescentes, un asunto mayor que tiene que ver pues con temas de discriminación, con temas de derecho, y en este sentido me gustaría preguntarle a Sandra, ¿cuál es desde esta perspectiva de la academia, de la universidad, de las artes y de la cultura, cuál es el rol de los niños y los adolescentes que deben o que debieran estar jugando dentro de esta sociedad? ¿Cuál es el rol de los niños y adolescentes diversos o en general? Diversos, de los niños diversos. Pero no. Bueno, el mismo que tienen los niños, las niñas y los adolescentes no diversos. Deberíamos tener sociedades capaces de proteger, capaces de integrar, capaces de acompañar, capaces de entender. Yo creo que a pesar de los discursos que dicen que nuestras sociedades protegen los derechos de las infancias y adolescencias en general, hay que decir que la situación de niñas, niños y adolescentes en nuestro país es sumamente difícil. Y no es difícil solamente para las infancias y las adolescencias diversas. Lo es también para los niños. Estaba leyendo justamente ayer o antier un artículo en la página de la UNAM, en la UNAM Global, donde hablaban de cómo ha aumentado en la pandemia el trabajo infantil, qué cantidad de niñas y niños han tenido que dejar la escuela, esta escuela a la que tienen difícil acceso, a pesar de que tengamos programas por televisión y demás, y han tenido que salir a ayudar a sus familias a ganarse el pan. Lo mismo sucede con los niños y niñas campesinos, indígenas. Si a esto le sumamos el tema de la diversidad sexual, estamos hablando de una exclusión brutal. Y fíjate que uno de los grandes temas es un tema de derecho. Por eso tenemos una importante mesa sobre derecho, donde está Leticia Bonifaz, Ricardo Bucio, está Jacobo Dayan y no recuerdo si hay alguien más ahí, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. Y es el que tiene que ver con algo en lo que normalmente no pensamos, porque lo damos por supuesto, y es el derecho a la identidad. Al nacer tenemos un acta de nacimiento, ya más adelante tendremos un documento de identidad. ¿Qué sucede cuando alguien tiene el deseo de cambiar su identidad? Su propia orientación la hace desear cambiar de identidad. Hay testimonios desgarradores de chicos y chicas de nuestros bachilleratos, de nuestras secundarias, y cuando digo bachilleratos también estoy pensando en el nivel bachillerato de la UNAM, nuestras prepas, nuestros SHs, que tienen pánico de ir a clase porque son trans, pero no han podido cambiar su documento porque la ley aún no se los permite, tienen que ser mayores de 18 años. Y ahí tenemos un problema gravísimo. Ya es hora de que dejemos de considerar que las niñas, los niños y adolescentes son muy monos, muy bonitos,
pero son de segunda en nuestra sociedad. Son realmente protagonistas de nuestra sociedad y así los debemos considerar. La violencia intrafamiliar contra estas niñeces y adolescencias diversas, la violencia social, la violencia escolar, todo eso tiene que ser erradicado, pero no podrá ser erradicado si no lo acompañamos de una profundísima transformación cultural que tenga a la ética como pilar fundamental. Puede parecer muy complejo y sí, termina. En última instancia, cierro con esto, este es un encuentro para defender la ética universitaria como la ética más abierta, tolerante e incluyente que tenemos que tener. Y para respetar. Bajar el resto de la sociedad. Exactamente, y para respetar precisamente lo diverso. Cuando te preguntaba en particular sobre estos niños y adolescentes diversos, me preguntaba justamente eso, de cuál es su rol, en el sentido que deben estar entendiéndose y conociéndose y reconociéndose para salir a ser lo que son, sin miedo a ser discriminados, sin miedo a ser hechos de menos por estas condiciones de equidad y de orientación sexual. Estamos por terminar este programa y para terminar, a manera de conclusión, me gustaría ir con Anel para hablar sobre la importancia de poner sobre la mesa todos estos temas y contemplar el diálogo como este primer paso para construir sociedades respetuosas y para construir universitarios y niños y adolescentes que estemos abiertos a todas estas diferencias que se viven y que ya son parte de una realidad. Es decir, pensando en la construcción de unas nuevas realidades. ¿Es posible a través de estos de encuentros como este, Anel? Definitivamente, además hay que recordar que es un encuentro internacional, ¿no? No solo tenemos el enfoque de México, sino desde luego de España, Colombia, Argentina, Uruguay, el Ecuador, en donde se reconoce el trabajo también que se ha hecho fuera de la universidad. La universidad no solo se ve a sí misma, también mira el resto del mundo, desde luego, y por eso es importante incluir estos otros enfoques y trabajos, trayectorias que se han hecho en otros lados. Y quiero insistir en algo. La universidad mira a las infancias también. No solo podemos investigar en los cubículos académicos, sino hay que estar ahí en los lugares y espacios de las infancias, porque allí están las familias. Y las familias que arropan o que no arropan, ¿no? Es decir, donde se visibiliza o donde se invisibiliza estos temas. Entonces, nos parece muy importante insistir en que aquí la literatura infantil y juvenil, el teatro infantil y familiar, el cine infantil y familiar, estos espacios la universidad no los puede ignorar. La universidad mira a las infancias, las acoge como parte de la comunidad universitaria, porque todos somos comunidad, y en las comunidades, como lo dijo Sandra, están los niños, están los jóvenes, y hay que darles las voces a ellos mismos. No pueden participar niños en este foro por cuestiones jurídicas que tienen que ver con la legalidad de Zoom y las autorizaciones y demás, pero créanme, estamos haciendo un esfuerzo enorme para incluir sus testimonios en cada una de las actividades que tenemos. Y como dije, Rosa, es un trabajo en conjunto donde toda la UNAM se suma, Cultura UNAM, la coordinación de género, ya no voy a repetir todos los que hemos estado participando, pero me parece que aquí la voz es de la UNAM, es quien invita a reflexionar sobre estos espacios que ya no toleramos más que sean vistos solamente desde un aspecto jurídico. El tema no es jurídico, es cultural y es de todos. Y en eso es en lo que tenemos que ocuparnos para que todos tengan derecho a hacer, a sentir, a crear sin prejuicios, sin tabúes y también sin imposiciones. Todos estamos invitados a ser parte de este primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, que se llevará a cabo del 12 al 16 de noviembre en las plataformas que están apareciendo en nuestra pantalla de Universo de Letras. Todo el programa completo está también en las cátedras Pacheco de la UNAM, en la Dirección de Literatura y también en la Coordinación de Género de nuestra universidad. Les agradezco mucho a la maestra Anel Pérez y a la doctora Sandra Lorenzano por ayudarnos a entender estos temas, por invitarnos y también por sensibilizarnos desde este espacio. Ahí está la invitación abierta. Hay mucho que hacer, hay mucho que aprender y todos debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad por ser parte además de esta comunidad universitaria. Gracias a ambas y buenas tardes. Gracias. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego y vamos con más información. Sabemos que el 1 y 2 de noviembre son fechas para recordar a los que ya no están con nosotros. De esto nos habla enseguida el equipo de En Trending.
Los mexicanos tenemos una manera muy peculiar de burlarnos de la muerte. Por eso en el calendario le apartamos un par de fechas para señalar el Día de Muertos. El 1 y 2 de noviembre celebramos una de las tradiciones más simbólicas y representativas de nuestro país, donde se reúnen las familias para recordar y honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros. Les llevamos flores al cementerio, hacemos distintos rituales en cada estado de la República, preparamos y comemos deliciosos platillos. Además, decoramos un altar multicolor inspirado en ellos. Se trata de una ofrenda, la cual puede ser pequeña, instalada en alguna parte del panteón o de la casa. El 1 de noviembre está dedicado a todos los santos y se recuerda a los niños, y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, donde se festeja a todos los adultos. Y con esta pieza cerramos nuestro acercamiento al Día de Muertos a través de la mirada y de los reportajes de los chicos de En Trending. Y también con esto terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Gracias a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de las pantallas. Seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes, por supuesto, ya conocen. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión desde sus casas, desde el máster y, por supuesto, aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Con esto terminamos y tenemos una cita el próximo lunes completamente en vivo aquí en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.